Bueno, vamos a pasar entonces a este video del caso Beatriz, que es muy importante y como ya hablamos en el programa anterior, son días claves porque en estos días se está por definir la Corte Internacional de Derechos Humanos, va a definir qué pasa con el caso Beatriz y bueno, es muy importante porque a partir de eso después en toda América se va a pujar para que se apruebe el aborto o no. Así que vamos a ver este vivo de Miklos Lukács hablando un poco con María Quiroga sobre este tema y lo que viene sucediendo del caso Beatriz, que es muy importante. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y estamos aquí en esta edición especial con Marian Quiroga para tratar un caso que es, no sé qué ha pasado, un Quedó ratito. congelado. Disculpas, ha sido un Vamos. pequeño error técnico, ya estamos aquí listos. Como les decía, estamos con Marian Quiroga, ella es directora de investigación del Global Center for Human Rights, que es la organización que más atención está prestando a un caso que está remeciendo la región, que es el caso Beatriz. Vamos por los Brevemente les likes. presento a Marian. Marian es una abogada franco-argentina, estudió Derecho y se licenció en Derecho por la Universidad de París en la Sorbona, tiene un máster en Derecho en la Universidad de París en la Sorbona y también un máster en Derecho Internacional por la Universidad de La Sabana. Así que estamos ante alguien que conoce no solamente el caso en términos prácticos, sino también maneja el lenguaje del derecho. Así que esto nos va a ayudar mucho. Bueno, Marian, bienvenida a esta edición. Hola Muchas José gracias, Miklos. Luis. Buenas tardes a todos y Bienvenido, muchas muchas gracias a ti por gracias. la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Perfecto, no, bienvenida. Y bueno, la idea es que presentemos un caso que es realmente paradigmático, es un caso que puede ser un punto de quiebre para el tema de derechos humanos, en lo más fundamental, que es el derecho a la vida. El propósito de esta edición es presentar el caso de la manera más sencilla posible para alguien que nunca haya escuchado sobre esto. Vamos a explicar qué es este caso, cuáles son los protagonistas, por qué es importante, temas de definiciones con respecto al aborto terapéutico, que es lo que se quiere, ¿no? Que es el caballo de Troya en esta historia. Vamos a ver también un poco el financiamiento, cuáles son los riesgos o amenazas a nivel nacional, a nivel individual y a nivel del sistema jurídico interamericano. Vamos a finalmente a dar ¿no? fuentes para que la gente consulte y reflexiones finales. Así que vamos a empezar con lo esencial. ¿Qué es el caso Beatriz? Bien, mira, Miklos, el caso de Beatriz es un caso relativamente sencillo de entender porque es el caso, la historia de una mujer joven salvadoreña, Beatriz, de 21 años, que ya tenía un hijo y que se queda embarazada por segunda vez. Ella tenía una condición, sufría de lupus, que es una enfermedad obviamente que tiene sus complicaciones, pero la verdad es que estaba muy bien asesorada y aconsejada por sus médicos. Y en ocasión de un control, con ocasión de un control de salud que se realiza, le informan que su hija, de la cual estaba embarazada, sufre una condición, una discapacidad muy grave que pues iba a comprometer, digamos, su vida, ¿sí? Entonces, de este punto de partida, digamos, van surgiendo y van aconteciendo muchísimas cosas, pero para reducirlo, y después estoy segura que entraremos mucho más en detalle, muchos médicos, el movimiento abortista, muchas mujeres se acercan a Beatriz diciéndole, mintiéndole, que si no abortaba se iba a morir, ¿sí? Que si no abortaba iba a dejar a su hijo mayor huérfano, que si no abortaba iban a morir ella y su hija, ¿no? Lo cual entraremos más en detalle de vuelta, pero era falso, era completamente falso, no iba a suceder y pues nada, realizaron todo ese acoso, ese realmente abuso psicológico, ¿no? Hacia Beatriz. Quien solicita un aborto se le niega porque los médicos y los, digamos, todos los análisis daban el mismo resultado. Ella no necesitaba de un aborto para sobrevivir, ella necesitaba más cuidados, necesitaba también seguir, digamos, tranquila, no con todo el miedo que le metieron en la cabeza. Pero entonces, pues nada, se le niega el aborto. Finalmente, a la semana 28, los médicos toman la decisión de realizar una cesárea para hacer nacer la bebé, porque en ese momento se consideró que era lo mejor para la salud de Beatriz. Sus médicos realmente siempre, en todo momento, buscaron cuidarla mucho a ella y a su hija. Y pues por la enfermedad, la condición que tenía Leilani, su hija, fallece a las pocas horas después de haber recibido el amor y el cuidado de su madre en el hospital. Bueno, Beatriz fallece 4 años después, perdóname, solamente para vale. terminar, porque eso es un punto súper importante. Beatriz, después de eso, sigue su vida, tiene un accidente de moto 4 años después, desafortunadamente, y ella fallece por las complicaciones que tuvo después de este accidente. Sí, fallece en el hospital a las pocas horas. Este es un punto muy importante porque muchas personas escucharon hablar de una mujer que falleció, que se le negaron un aborto y eso mezclado da una desinformación increíble porque la gente piensa que murió porque no se pudo hacer un aborto, cuando en realidad muy probablemente el hecho de que no le hayan hecho un aborto le salvó la vida.
Perfecto. Bueno, hay cosas, es una gran síntesis. Creo que hay dos cosas importantes. La primera que tú señalas que los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida, tanto preservar la vida o cuidar la vida de Beatriz y de Leilani. Eso es número uno. Dos, que se le prodigó amor, que se le prodigó cariño durante ese tratamiento, que es algo muy importante, este proceso. Con respecto a la condición de Leilani, sí es importante señalarla porque es precisamente, este es el amarillismo al cual recurren estas organizaciones, ¿no? Siempre recurren a casos extremos para exacerbar las emociones. En el caso de Leilani, ella tenía anencefalia, que es una enfermedad en la cual, o es una malformación en la gestación, donde los bebitos nacen con materia cerebral disminuida, o sea, reducida, y también sin formación de cráneo. Entonces, tienen el cerebro expuesto, el cráneo muy pequeñito, y bueno, la viabilidad postnatal es de horas o de días. Sin embargo, aquí estaríamos ante otro criterio, en el sentido en que el aborto en este caso no solamente sería por una condición de salud, sino que habría también un componente eugenésico. Es decir, si no eres un ser humano puro, sano, bien formado, bueno, hay que eliminarte. Es decir, hay un componente Claro. eugenésico importante aquí también. Brevemente un comentario sobre eso y ya vamos a entrar a los protagonistas. Otro punto de la Agenda 2030 también es ese. Sí, ese es un punto muy importante que tocas y justo aprovecho, eso es un poco más personal, pero como tú mencionaste al inicio, yo me formé y crecí en Francia y Francia es un país en el que más del 98% de los niños diagnosticados con síndrome de Down antes de nacer son abortados, ¿sí? Eso no podemos negar, nadie puede negar que es discriminación. Es discriminación. Estamos ante una persona humana, que es parte de la familia humana, que padece una enfermedad, una discapacidad, que por alguna razón no ha tenido las mismas oportunidades de salud que otras personas y se le discrimina por esa simple razón. Entonces, eso a nivel del derecho, a nivel humano, a nivel moral, a nivel de todo, es discriminación y no se puede negar. Eso es un punto muy importante. Sin embargo, esto no es el argumento principal que se ha abordado en este caso. Como tú lo mencionabas muy bien al inicio, se menciona y se habla mucho más de aborto terapéutico, lo cual en parte, pues obviamente el debate se está girando hacia ahí. También eso significa que se invisibiliza mucho a Leilani, a esta hija, ¿no? Que sufrió discriminación, que fue completamente olvidada. Eso es un elemento como muy marcante, muy impactante, porque para nosotros abogados, cuando leemos todos los documentos, en ningún momento la vemos a ella. En ningún momento vemos su nombre, no está mencionada, ¿sí? O está mencionada con palabras muy despectivas, como el producto, ¿sí? Entonces, eso es un elemento muy importante que me gusta que lo menciones, porque sí, no se nos puede olvidar y ese tipo de abortos pues siempre es un retroceso en la protección de los derechos humanos. Así es. Bueno, Patrick, te voy a pedir por favor si es que puedes subir la imagen, porque aquí vamos a decir, desarmar un poquito la estructura. ¿Quiénes son los protagonistas de este caso? El financiamiento y bueno, se van a caer de espaldas, van a ver cómo funciona esta maquinaria. Por favor, indícanos, Marianne, quiénes son los protagonistas de este caso, a quién se está demandando, quiénes son los participantes, quiénes son los demandantes y qué organizaciones hay detrás. Solamente para resaltar, antes de que empieces, fíjense la cantidad de dinero, 64.382.325 dólares. Esta es una danza de millones, así que aquí pueden ir viendo por dónde va el amor. No es el amor a Beatriz, no es por amor a Leilani, sino es por amor a ese billete verde, que es el verde del color aborto, ¿no? Que estas activistas, estas defensoras de los derechos de las mujeres son los que realmente están yendo a buscar. Por favor, explícanos un poquito qué está pasando aquí. Mira, Miklos, este cuadro es impresionante y habla mucho de uno de los peligros de este caso. Este caso tiene muchos peligros. Uno de los peligros es el hecho de que la Corte potencialmente, sí, yo quiero esperar a la sentencia, no quiero juzgar antes de que veamos muchísima credibilidad y sobre todo mucha, digamos, el hecho de que no sea independiente, ¿no? Perdió muchísima independencia por todos los financiamientos que recibe. Yo los invito a todos a mirar en la página de Global Center for Human Rights, que es la organización de la que soy parte, el informe que hemos publicado sobre el financiamiento del sistema interamericano. Esta charla no es para hablar de eso, pero sí es muy importante mencionarlo, porque tanto la Corte como la CIDH, que son los dos integrantes de este sistema interamericano de protección de derechos humanos, recibe financiamiento de organizaciones. Tenemos, por ejemplo, la Agencia Española, ¿sí? Para la cooperación internacional y el desarrollo. Tenemos una organización también de Suecia, tenemos a una organización de Alemania, ¿sí? Tenemos a la Fundación Ford, que es privada, la Open Society, que todo el mundo conoce. Tenemos también Save the Children, que es otra organización internacional muy conocida. Y todas estas organizaciones aportan financiamiento al sistema interamericano. Esto no se queda ahí. Esto de por sí ya genera y plantea muchos problemas, pero se agrava aún más cuando observamos que estas mismas organizaciones financian o apoyan a quienes son los abogados de la parte, ¿sí? Es decir, quienes defienden, perdón, a Beatriz.
¿sí? Es decir, acá tenemos a varias organizaciones. La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Recibe financiamiento de la misma organización que financia también a la Corte IDH y es peticionaria en el caso, es decir, es abogada de la víctima. Ajá. ¿De qué país? Después tenemos a la Agrupación Ciudadana. Esta colectiva feminista es de El Salvador. El ¿Sí? Salvador. Ok. La siguiente también, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Eso es muy importante tener en cuenta el nombre de esta organización completa. Cambiaron su nombre desde entonces para no verse tan realmente absurda y tan... o sea, es una cosa realmente terrible. Esta organización Combinar las también palabras, recibe financiamiento de organizaciones que... combinar las palabras ética y eugenesia en una misma organización es como fuego, hielo, calor y frío. O sea, es una estupidez, es tremendo. Terrible. Luego tenemos a IPAS. IPAS es muy interesante. Muchas personas no conocen a esta organización que realmente no tiene un perfil público muy grande. IPAS es una organización que no solamente forma a médicos para que puedan hacer abortos, sino que también vende, produce y vende aspiradoras para realizar abortos. ¿Sí? Es decir, IPAS hace plata con el aborto. ¿Sí? Acá quiero darte un detalle, Miklos, que sé que te va a interesar. Fíjate que un médico, el doctor Ortiz, que ha sido testigo en la audiencia, que pudo hablar, ¿sí?, ante los jueces y contestar a sus preguntas, es un médico que trabaja en IPAS, ¿sí? Es el médico que ha defendido con puño y uña el aborto de la pobre Beatriz cuando estaba en el hospital, ¿sí? IPAS, una empresa, una organización que hace plata con el aborto. Y luego tenemos a CEGIL. CEGIL es una organización internacional que es muy importante, que litiga muchísimos casos ante el sistema, que tiene mucha experiencia y que, pues, en este caso también recibe financiamiento vario de organizaciones internacionales que financian también a los jueces, ¿no? O sea, acá tenemos jueces y partes que reciben dinero del mismo origen, ¿sí? Es como si tú tuvieras, por ejemplo, un caso, un litigio, y de repente te das cuenta que tu oponente, ¿sí?, la persona, por ejemplo, contra la que estás demandando o que te demanda, recibe plata de las mismas organizaciones que también financian a sus jueces, a los que van a decidir sobre su caso. ¿Sí? Eso es muy grave. Entonces, acá tenemos un ejemplo, este cuadro de vuelta en la página casobeatriz.org, lo pueden ver más en detalle, pueden ver más desarrollo sobre esos vínculos. Es muy grave, ¿sí? Es muy grave, afecta muchísimo a la independencia de la Corte y también a su reputación, ¿sí? Acá el peligro es que a nivel institucional se colapse completamente el sistema interamericano. Bueno, entonces estas organizaciones están demandando al Estado de El Salvador, básicamente, ¿no? El Estado de El Salvador es el Estado que está recibiendo la demanda. Mencionaste a estas ONGs con con estas organizaciones, ¿no? De desarrollo. Y también está metido, como tú señalas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que más o menos tiene dos patas, ¿no? La Comisión y la Corte. ¿Puedes explicarle a la gente en términos muy sencillos qué es la Comisión y qué es la Corte y cómo funcionan en paralelo? Muy bien, la comisión está integrada por comisionados. La Corte está integrada por los jueces. Quien decide realmente es la Corte, ¿sí? Porque la Corte es la que va a publicar la sentencia y en este caso, la Corte es la que está en este momento deliberando sobre el caso de Beatriz y que va a publicar la sentencia probablemente muy próximamente. Ahora, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es por eso menos importante, porque la comisión es la primera instancia, si así se quiere decir, por los cuales pasan todos los casos. Es decir, la comisión es la que hace un primer análisis, es la que pide pruebas a las partes, que pide respuesta a los estados y hace, digamos, un trámite que es muy importante, ¿no? Para ir avanzando en el caso. Y si lo considera pertinente, la CIDH es quien decide enviar los casos a la Corte, ¿sí? Entonces, la CIDH es, como si te dijera, la dueña de la agenda de la Corte, ¿sí? Es la que decide cuáles casos valen la pena y cuáles no. Y al mismo tiempo, evidentemente, hace un trabajo importante, publica, de hecho, para cada caso un informe de fondo antes de enviarlo a la Corte, que tiene muchos detalles sobre el caso, ¿no? Y tiene inclusive algunos argumentos ya preparados que no son determinantes ni son definitivos, pero que sí van orientando mucho el debate. Miren qué interesante, o sea, vean el grado de descaro, porque no hay otra forma de explicarlo. Los peticionarios, ¿no? 64 millones de dólares. Y las organizaciones abortistas aportantes, pro desarrollo, estados internacionales, por ejemplo, vemos la injerencia del Estado español, la injerencia del Estado sueco, Alemania, Estados Unidos, la Open Society Foundations del Oh, qué conspiraciones de George Soros y Save the Children, aportándole no solamente a estos peticionarios, sino al sistema interamericano de derechos humanos 22 millones de dólares.
¿no? La comisión prepara estos reportes que obviamente casi serían incluso hasta argumentos prejurídicos para que ya los jueces no hagan tanto trabajo. O sea, básicamente les, está, les están facilitando el trabajo para que digan, mira, ¿sabe qué? Falla de esta manera. Aquí te estoy pasando todo el trabajo para que tú simplemente falles. Sí, así de descarado es este sistema. Es increíble. Ahora, nos contabas, Marian, cómo era esta estructura, ¿no? De financiamiento. Y aquí vamos a entrar al terreno de las definiciones. ¿Cuál es la trampa, no? Se está tomando un caso emblemático que nace de un abuso abiertamente, de una mentira también, porque así funcionan, de un caso extremo, ciertamente, porque hay que apelar a la emoción principalmente. Pero aquí entramos al terreno de las definiciones. Vamos a tener dos definiciones, aborto terapéutico y salud reproductiva. Por favor, define qué es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es en realidad una mentira, se puede decir así, creo yo, porque con la expresión aborto terapéutico lo que se quiere decir es que las mujeres deberían poder abortar siempre, siempre que un embarazo ponga en riesgo su salud. Ahora, una persona que piensa normalmente, una persona que realmente tiene sentido común, va a decir, pues sí, claro, una mujer no se puede morir teniendo un embarazo, por ejemplo, de riesgo, y eso está bien, y de hecho hay que entender que El Salvador tenía previsto en su código penal esta situación, ¿no? En la que realmente una mujer necesite para su supervivencia terminar un embarazo y en este caso, pues hay cosas previstas. Lo que pasa es que acá una terminación de embarazo y un aborto es muy distinto. Entonces hay que diferenciar muy bien los dos. En una terminación de embarazo, lo que se busca no es la muerte del bebé, no es el objetivo, ¿no? Lo que se busca es salvar a la madre. Y de hecho hay muchos casos en los que, pues por ejemplo, por X razón se tiene que adelantar un poquito el parto. Entonces se realiza este procedimiento y al bebé, por más prematuro que sea, se le va a dar cuidados paliativos, se va a tratar de salvar su vida, se lo va a tratar con dignidad y eso es lo más importante. Cuando se habla de aborto terapéutico es que no nos importa el bebé y que cualquier justificación de salud es buena para matar a un bebé, ¿sí? Y eso es distinto, o sea, es realmente distinto porque la intención no es la misma. Ujú. Esto en los casos en los que realmente se hable de salud. Ahora, hay casos en los que es muy importante tomar en cuenta. La ONU y la Organización Mundial de la Salud tienen un criterio que es el máximo grado de salud y eso es muy complicado porque obviamente una persona tiene que buscar tener salud en todos los aspectos y eso está muy bien. La salud mental es importante, la salud física es muy importante. Ahora, no podemos decir que, por ejemplo, una situación en la que un embarazo cause un estrés afecta a la salud mental de una mujer y esto sea causal de un aborto terapéutico, porque en realidad eso es a lo que se está llegando. Si uno mira, por ejemplo, los países que han legalizado el aborto por esa causal o que la tienen contemplada, estos son los abusos que terminan ocurriendo. En Argentina, por ejemplo, se puede ver muy bien desde la legalización del aborto y todas las causales que están previstas. En los países en los que hay causales en general, siempre se va a tratar aprovechar el aborto terapéutico para expandir sus fronteras. Ya no solamente va a ser en casos muy extremos en los que la mujer necesite un procedimiento y lo que se va a buscar no es la muerte del bebé, sino tratar a ambos con dignidad, protegiendo la salud de los dos, sino justificar un aborto por cualquier causal. Entonces, esa es una puerta muy peligrosa, es en realidad el árbol que esconde el bosque, ¿no? Porque con una causal que uno piensa son muy pocos casos, en realidad esto cubre prácticamente todo, ¿sí? Me quedé embarazada, me genera un estrés y eso justifica que yo acceda a un aborto. Eso es lo que quiere decir. Y pues a las personas que piensan que eso es exagerado, pues invito mucho a ver estadísticas o las propias normativas que incluyen a todas esas especificidades. O sea, como bien lo señalas, entonces, aborto terapéutico, para que a todo el mundo le quede claro, es un aborto que se realiza para evitar poner en riesgo la salud de la madre. Aquí entra entonces la trampa del concepto de salud, salud reproductiva, que es ahí donde entran Naciones Unidas y estos protocolos internacionales, donde dicen que salud reproductiva es cualquier cosa que pueda afectar la salud de la mujer, ya no solamente un problema fisiológico, una complicación durante la cirugía, una complicación durante el embarazo, sino que puede ser aborto, o sea, vamos a decir, salud afectada por condiciones socioeconómicas. Soy pobre y mi salud sea afectada por condiciones climáticas, hace frío y mi salud está siendo afectada, por condiciones psicológicas tan subjetivas como esas. Entonces, en la práctica, Marian, y corrígeme si estoy diciendo lo que no es correcto, en la práctica el aborto terapéutico es la legalización del aborto libre. Exactamente. Estamos, El aborto terapéutico en una ley es el aborto libre en la realidad. se acabó. O sea, se acabó. No entremos con eufemismos, con interpretaciones metafísicas. Esta es la realidad. Primero, ya estamos viendo con lo que nos ha dicho Marian, que es un negocio. Aquí no hay duda. Ahí están las cifras, los datos, los documentos. No hay acá especulación. Lo pueden consultar y ver. Segundo, que es un negocio que se genera a partir de la muerte de seres inocentes. Y aquí vamos a entrar a los riesgos.
la otra parte de esta conversación. Bueno, hemos hablado ya de las definiciones, la gente ya conoce el caso, y yo podría estructurarlo más o menos en tres grandes riesgos que tú, obviamente, con tu conocimiento nos puedes ayudar a entender mejor. Hablamos de un riesgo a nivel nacional, ¿no? Porque en la práctica entonces se va a violar la soberanía de los países, de sus sistemas judiciales, porque la Corte Interamericana va a juzgar cosas que son competencia de los estados. Entonces vamos a tener una justicia supranacional. Eso sería lo primero. Segundo, a nivel individual, el derecho a la vida. Si los criterios pueden ser hoy salud reproductiva tan subjetivos como esos, fíjense que siempre la víctima termina siendo el no nacido. Siempre. Y casi siempre la mujer que aborta. ¿Y quiénes ganan? Millones de dólares que son repartidos entre toda esta tropa de ¿no? inescrupulosos que apelan a la emoción de la gente para De validar, justificar y globalistas. legitimar su negocio, no sus causas. Y finalmente, un problema a nivel jurídico-político, porque se estaría cuestionando entonces la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos. Vayamos con la primera. ¿Cómo así se afecta la soberanía de los estados al momento de juzgar sus casos? Eso, Miklos, es un caso, es un tema muy importante, porque además muchas personas piensan que por ser un caso contra El Salvador, pues solamente va a afectar a El Salvador. Y eso hay que tomar en cuenta que no es así. Desafortunadamente, el sistema interamericano y en particular la Corte Interamericana ha ido desarrollando ciertas doctrinas, no quiero ponerme muy técnicas, pero lo que dice la Corte y lo que mantiene desde ya hace varios años es algo que ya se viene repitiendo, no es una cosa de esta composición de la Corte, sino que es algo que viene muchos años atrás. La Corte afirma que por una cosa llamada control de convencionalidad se tiene que aplicar todas las decisiones de la Corte en todos los países que han reconocido la competencia de la Corte, inclusive en los que no. Eso lo ha hecho en una de sus opiniones consultivas. Tal vez no sea un estándar tan asentado, pero lo cierto es que sí afirma desde ya varios años que sus sentencias se aplican para todos los países y no solamente al país que se condena. Eso es muy grave, porque además la convención dice exactamente lo contrario, ¿sí? Un país se compromete a acatar las sentencias contra él, porque es lo lógico. Si uno reconoce la competencia de la Corte, pues son, digamos, son las reglas del juego. Lo que pasa, y nosotros llamamos esto la extralimitación, es que la Corte ha ido diciendo, pues no, no solamente para los países condenados, sino para todos. Eso es muy grave, porque entonces, por ejemplo, ya se salta la etapa de la legislación y se pasa a los jueces, y lo que la Corte Interamericana le dice a los jueces nacionales es, ustedes apliquen nuestras decisiones como si fueran leyes nacionales, ¿sí? Eso entonces afecta a la soberanía de los países. ¿Por qué? Porque la población, nosotros, votamos a representantes que están en el Congreso, que están, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Que pues es un sistema, digamos, legislativo muy particular. En Colombia, en Argentina, en los países que sean, los habitantes votan por sus legítimos representantes que están a cargo de escribir la ley y de aprobarla, ¿sí? Entonces, pues nada, en todos los países de Latinoamérica funciona así, y el hecho de que la Corte Interamericana diga, sin decirlo, pero es el sentido de lo que dice, lo que yo digo es ley, casi que dice yo soy la ley, o sea, no hay, es decir, se da un poder a sí mismo muchísimo, o sea, muy grande, muy gran poder, y eso afecta evidentemente a la, digamos, la soberanía de los países. Eso es muy grave y realmente, o sea, no hay que caer en la trampa de, no, eso no solamente se va a aplicar en El Salvador, etcétera, porque eso en la realidad no pasa. Hay una segunda cosa que es muy importante tomar en cuenta en este caso, y es que la Corte Interamericana ha hecho desarrollos jurisprudenciales muy avanzados, ¿sí? ¿Y esto por qué razón? Porque está considerando que como estas cosas no pueden suceder a nivel legislativo en los países, lo tiene que hacer ella. Es decir, eso es un atajo. Eso es tomar la puerta de atrás. Es decir, yo no logré legalizar el aborto mediante el Congreso en El Salvador porque el Congreso de El Salvador es un Congreso muy opuesto al aborto. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a la corte a ver si me funciona, a ver si lo legalizo así, ¿sí? Exacto. Eso realmente es muy grave porque es como decir, no, las instancias nacionales representativas no, entonces voy a tomar el otro camino, el atajo, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a afectar muchísimo la soberanía de los países y en particular de los países que todavía no han legalizado el aborto y no lo van a hacer porque su población está en contra, porque culturalmente protege la vida, valora la vida, ¿sí? Entonces, ese es el primer peligro, es extremadamente importante. Perfecto. Entonces aquí está señalando dos cosas interesantes, ¿no? Una justicia supranacional, es decir, una justicia que no tiene ninguna legitimidad
porque nadie los ha votado, nadie los ha elegido, tanto la Comisión como la Corte son todos designados a dedo, y ya sabemos de dónde viene su financiamiento, de las organizaciones que hacen lobby para después preparar informes que son entregados a estas Cortes para fallar a favor, y aparte de eso recibiendo todo este dineral, y que no solamente sobrepasan la soberanía de los estados, sino que sobrepasan la separación de poderes del Estado, porque como tú bien decías, ¿dónde se legisla? En el legislativo. Pero ahora han encontrado una especie de fast track, ¿no? Donde el poder judicial es utilizado para sobreponerse a la autoridad del poder legislativo y hacer una especie de leyes express, ¿no? O jurisprudencia express para legitimar estos atropellos. O sea, el ataque es doble, es gravísimo. Ya tenemos claro ese aspecto, vamos a ir al segundo, que es a nivel individual, el derecho a la vida. ¿Cómo se afecta? Es más o menos obvio, pero de todas maneras sería bueno para que la gente lo tenga muy claro. ¿Qué pasa a nivel individual? ¿Cuáles son los riesgos? Pues los riesgos a nivel individual es lo que te comentaba al inicio, es decir, estamos retrocediendo en los derechos humanos. Acá creo que hay un concepto muy importante, que es un concepto que estudiamos mucho en derecho, que es la progresividad de los derechos humanos. Sí, ese es un tema que de hecho ha defendido la Corte con un sentido muy malo, porque en realidad, obviamente, los derechos humanos van a evolucionar. En la historia han evolucionado y eso está bien. A veces es necesario. Si nos acordamos de 100 años atrás cómo eran los derechos humanos, pues no eran los mismos que hoy. Había personas excluidas, discriminadas, completamente marginadas. Entonces, está bien que los derechos humanos vayan evolucionando y vayan mejorando. Ahora, lo que estamos viendo hoy no es avance, es retroceso. ¿Por qué? Porque vamos reduciendo la cantidad de personas protegidas por lo que llamamos derechos humanos. Ahí es muy importante porque estamos diciendo, en vez de proteger nacidos y no nacidos, ambos tienen dignidad, ambos son personas humanas. De un segundo al otro, nació o no nació, es la misma persona, tiene un distinto grado de desarrollo, va creciendo y toda la vida seguimos creciendo. Ahí lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de personas protegidas por el derecho y eso es muy grave. Es decir, la progresividad de los derechos humanos es ir avanzando, que más personas estén protegidas, que reconozcamos la dignidad de más personas, ¿sí? Acá estamos quitando dignidad a un grupo de la población que es muy importante. Entonces, eso no es avance, es retroceso y eso marca un antes y un después en una sociedad. Si podemos matar y si podemos abortar a cualquier niño inocente no nacido en cualquier etapa de su embarazo, acá quiero precisar que muchas veces el aborto terapéutico es una justificación para abortar hasta el 9º mes, hasta el día del parto, ¿sí? Entonces, eso es muy grave. Realmente estamos retrocediendo muchísimo. Si podemos hacer eso, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde está el límite? ¿Sí? Y eso, realmente quiero que cada persona se siente a pensar cuál es el límite después de eso. Es precisamente eso, quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. La gente, sobre todo aquella gente, pues he visto en el chat que han puesto, yo estoy de acuerdo en algunos casos de violación, yo estoy de acuerdo. Entonces, es como abrir una pequeña ventanita, ¿no? Esa ventanita, esa pequeña grieta, con el tiempo va a ir aumentando, aumentando, y La plum, ventana al de final no va a ser Overton. una pequeña grieta. Porque si sentaste precedente con un caso, por más extremo que sea, después va a venir otro que es menos extremo. Es decir, en la escala de grises vas a ir pasando de los más claritos hacia los más oscuros, hasta que al final no te vas a dar ni cuenta y ya tienes una serie de forados en el dique, ya no puedes contener. Traduciendo esto a casos prácticos, hoy puede ser por causas de malformación o de ¿no? salud reproductiva. ¿Y qué pasa si los criterios más adelante, porque no olviden, hablamos de eugenesia, de hecho una de las organizaciones ¿no? que peticionan y que están demandando al Estado también tienen en su título aborto ético y eugenésico? ¿Qué pasa si los criterios cambian más adelante? Entonces ya no son solamente niños con anencefalia o con inviabilidad, ¿no? Vamos a decir, vital escasa, sino que son niños que puedan tener, por ejemplo, malformaciones de brazos o malformaciones de piernas, o quizás que tengan sordera leve. Es decir, poco a poco, y hoy parece insólito, imposible, pero así empiezan las cosas. Poco a poco vas aumentando los criterios para incorporar a más seres humanos en esta maquinaria de trituración. Y quién sabe, después al final lo que terminas haciendo es que el ser humano, que bien decía Marianne, es un ser con una dignidad, un valor inherente. De facto, esto no es una interpretación, piénsenlo, de facto termina convirtiéndose en una cosa. Y el ser humano se va a volver insensible hacia otros seres humanos. Vamos a vernos como cosas. Y si esas cosas dejan de ser útiles o productivas, o cualquier criterio que se considere ¿no? dentro de este principio utilitarista, van a ser descartados. Por favor, quiero que entiendan esto. Esto es un slippery slope, es como una bola de nieve, empieza chiquita y después va a ir grande y después no vamos a saber cómo pararlo. Pero aquí no habría un tema de derechos tampoco, sino que hay organizaciones detrás que proveen los servicios, ¿no? Los equipos, los profesionales. Es decir, es toda una maquinaria en esta industria de la muerte que lucra con estas desgracias. Quiero que quede eso absolutamente claro. No sé si quieras agregar algo, Marian, y si después de agregar eso entramos a la tercera parte, que es la legitimidad del sistema interamericano. Muy bien, pasemos a la tercera parte si quieres. Adelante, entonces. ¿Cuál sería el problema entonces con el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Es un sistema legítimo, ilegítimo? ¿Qué pueden hacer los estados para librarse de ellos? Estados Unidos, por ejemplo, no es miembro de este sistema. Pero ¿qué pasa con los otros países? Aquí en Perú hace rato queremos salirnos.
Estados Unidos en realidad no aceptó la jurisdicción de la Corte. Es un poquito distinto, es decir, es parte del sistema, pero Estados Unidos dijo, lo que de la Corte, no, mejor no. Entonces, por ejemplo, está, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, pero pues en la Corte eso, o sea, no reconoce, digamos, las sentencias. Eso es una cosa. Para empezar con esto, quiero que todo el mundo sepa, porque eso es algo que a menudo se olvida, que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la vida desde la concepción en su artículo 4. Es decir, esta es la convención que han firmado los países. Bajo estas condiciones, se han comprometido los países a aceptar la competencia de la Corte. ¿Sí? Es decir, el instrumento jurídico es bueno, es muy bueno, porque se ha hecho tomando en cuenta la dignidad de cada persona, ¿sí? Con una visión inclusiva, digamos, ¿no? Para utilizar un término que se utiliza mucho del otro lado, olvidándose de su verdadero significado. Es decir, la convención es muy buena, no se aplica bien. Ahí está el problema de la Corte. Si la Corte, fíjate que la Corte nunca ha dicho en ningún caso explícitamente hay que legalizar el aborto, si todavía no lo ha hecho, y por eso este caso es tan importante. Es el primer caso en el que realmente la Corte tiene una oportunidad, tiene la posibilidad de decirlo, y según la decisión que tome, pues a nosotros nos va a dar muchísima información sobre su futuro, su presente, y cómo los países deberían reaccionar también frente a eso. Entonces, este caso realmente puede afectar muy gravemente el valor, la legitimidad, la credibilidad que tiene la Corte en este momento. Sí, desafortunadamente, de vuelta, la Corte tiene un instrumento muy bien escrito que realmente toma en cuenta muchísimos aspectos de la persona humana, de su vida, de su dignidad. Si decide aplicarlo de esta forma, decir exactamente lo contrario de lo que dice la Convención, va a tener un problema muy grande. Acá te quiero agregar una cosa. Hace mucho tiempo que estamos esperando la sentencia. Los casos no se suelen demorar tanto. Hay casos que se demoran mucho, son casos complejos. Se ve que este caso es complejo. Lo que esperamos es que no se están demorando porque están buscando una forma de justificar digamos, un apoyo al aborto. Sí, probablemente les esté siendo muy difícil justificarlo porque objetivamente lo es. Pero este caso realmente es determinante y por eso decimos es el Roe v. Wade, me mezcló los acentos, de Latinoamérica. ¿Sí? Exactamente. Un antes y un después realmente en la protección de la vida de nuestro continente. Es muy importante, muy relevante este caso. ¿Sí? Nos ha quedado clarísimo. Yo creo que la gente ya en este tiempo ya más o menos tendrá una idea clara, pero tú sabes que los vivos no se pueden quedar algunas cositas en el aire y para eso nosotros podemos dar más información. Patrick, si puedes subir la página web, ¿no? Y nos puedes hablar un poquito más de Mary Ann, cómo la gente puede apoyar y cómo podemos hacer bulla, ruido frente a esta situación. No sé si podemos compartir la página, mi querido Patrick, pero ¿dónde podemos encontrar más información? Mira, Miklos, esta página es muy buena, tiene muchísima información y hay una historia que igual quiero contarte acá, porque no quiero terminar este vivo sin que la gente sepa esto, que igual está muy bien explicado también en la página, invito a todo el mundo a que la consulte. Veía uno de los comentarios como hacia el medio de este vivo de María Isabel que decía, yo conozco ese caso desde hace mucho tiempo y sé todas las mentiras que tiene, no recuerdo exactamente el comentario, pero quiero contarles cómo llegó Beatriz a recibir tanta presión psicológica de parte del movimiento abortista. Esto es una historia que no nos inventamos nosotros, no es que alguien nos contó y nosotros lo contamos, no, eso lo cuenta Morena Herrera, que es la presidente de una de estas organizaciones de la que hemos hablado anteriormente. Ella en en un evento cuenta, y quedó el video, que al momento en el que Beatriz llega al hospital, que se realiza este estudio, le informan del diagnóstico de su hija, teniendo en cuenta también su propia condición de salud, esta información se filtra del hospital. Llega a los oídos de la organización abortista de Morena Herrera. Una de las integrantes de esa organización dijo lo siguiente, yo comparto el mismo apellido que Beatriz. ¿Por qué no voy al hospital? Pregunto dónde es su domicilio, pregunto más y vamos a verla. Así fue que el movimiento feminista mintió, accedió a información que era confidencial de la paciente de Beatriz, fueron a su casa y ahí empezó el abuso psicológico. Le mintieron, le dijeron que si no abortaba iba a morir, que su hija iba a morir, que su niño iba a quedar huérfano. Con base en eso empezó todo. Hicieron presión a los médicos para que los médicos realizaran un aborto. Los médicos se negaron. Siguieron insistiendo a Beatriz para que Beatriz solicitara el aborto. Todo fue un drama. Quiero que entiendan que la vida de Beatriz fue cambiada por una organización que quiso utilizarlo. Y Morena Herrera también lo cuenta en este mismo evento. Ella no protegía la vida de Beatriz.
Ella lo que quería era un caso estratégico para hacer litigio, para llegar a la corte y para que pasara lo que esperamos que no pase en las próximas semanas. Esta historia todo el mundo la tiene que saber, porque del otro lado no solamente tenemos personas que piensan distintas, sino que son personas que están dispuestas a lo que sea para que no solamente sus ideas, sino también sus negocios sean exitosos. Les pido de verdad que hablen a sus amigos de este caso, que no se dejen engañar, que comparten en redes sociales y que se pueda saber la verdad sobre el caso Beatriz. En caso concreto, lo que pueden hacer es firmar la petición, ¿no? Ahí están viendo en la web, firmar la petición, difundir este caso con sus amigos, con sus parientes, familiares, comunidades, etcétera, para que ingresen los datos. No les va a tomar mucho tiempo y va a ser un gran aporte. Estos sujetos tienen que entender que hay gente que no va a dejar pasar por alto estos crímenes, porque esto es lo que estamos hablando abiertamente, que es un negocio de la muerte, es la cultura de la muerte. La gente, sobre todo los más jóvenes, que todavía no van más tocados con el corazón o con el hígado en la cabeza. Lo que están haciendo es legitimar un sistema que después puede ir por ustedes. Y poco a poco ustedes están coartando derechos de terceros que van a terminar siendo los derechos que les terminen limitando a ustedes. Es como escupir al cielo, nunca lo hagan. Así que ha sido una explicación realmente muy, muy precisa. Creo que cualquier persona en este video va a entender todo el caso, va a saber qué hay detrás, va a saber cómo puede apoyar. Y nada, Mariana, ha sido realmente un placer tenerte aquí en el canal. Y acá, obviamente, en este canal nos preciamos de siempre entrevistar a gente que tenga el conocimiento adecuado. Yo no invito influencers, TikTokers, yo invito profesionales que están metidos en el caso, gente que sabe lo que está hablando y que habla con la verdad. ¿Cómo probamos eso? Porque aportan evidencia. No es simplemente interpretación, acá hay evidencia detrás. Hay un trabajo muy serio, ¿no? Del Global Center for Human Rights, que es una organización dirigida por Sebastián Schuff y Nedy Casillas, y todo un equipo detrás. Y tenemos amigos que están trabajando en esto. Pablo Muñoz y Turrieta, vayan a su canal a ver videos. Estamos hablando de Agustín Laje, también ha hablado de este caso, de, no sé, varios amigos que estamos dando esta pelea porque encontramos que es fundamental. No existe ningún derecho a nada. Sin el ser humano no hay sentido de derechos de nada. No existe la libertad, no existe la igualdad, no existe la justicia. El ser humano le da sentido a todo eso. Si tú eliminas al ser humano o lo cosificas, todos estos derechos pasan a ser letra muerta. Quiero que entiendan esto, por favor. Mariana, unas palabras finales, no sé qué quieras agregar. No, simplemente agradecerte muchísimo, Miklos, por el espacio, por la importancia que le das a este tema, que de verdad es fundamental. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde su casa. Realmente muchas gracias. Los esperamos en nuestras redes sociales para poder contarles más de este caso. De vuelta, muchísimas gracias, Miklos. No, de nada, Marian, y ahí está en la pantalla, pueden ver en Instagram, el Global Center for Human Rights, la cuenta, y visitar la página https casobeatriz.org, ahí van a meterse, pueden meter sus datos y ayudar a esto. Quiero agradecer finalmente a toda la gente que se ha conectado de distintas partes de América y Europa. Hemos tenido gente de Chile, de Argentina, de España, de Paraguay, de Dominicana, de Estados Unidos, de México, Colombia. Muchas gracias siempre por su apoyo. Les aviso que este canal ya entra en una etapa de vamos a empezar a meterle con todo. Así que atentos y Marian, ha sido un placer, un honor tenerte aquí. Muchas gracias por una explicación tan sencilla y tan potente. Y el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera ver, que vea, y el que no, bueno, su indiferencia, su cobardía, su egoísmo terminarán, ¿no?, contribuyendo a que el mal triunfe, porque esta es una lucha entre el bien y el mal, no hay discusiones. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias, Patrick, ahí detrás, apoyándonos en la transmisión. Y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este video. Un fuerte abrazo. Bueno, hasta ahí entonces con esta transmisión en vivo de Miklos Lucas hablando del caso de Beatriz, muy importante, y que tienen acá en la descripción de este video y de este video el link para ir a firmar para la petición de que el caso de Beatriz no pase, para que el aborto no sea un derecho en toda América, porque eso después es una batalla muy importante. Seguramente sería más divertido ver otro video, ver algo de Agustín Laje, ver algún debate, algo más entretenido, pero este tema es de los fundamentales. Acá a veces es más necesario, mucho más necesario, ver estos temas, hacerlos visibles, que se enteren, que vayan a firmar esa petición, que está acá abajo el link en la descripción de este video, porque esto después es algo que por muchos años nos podemos llegar a lamentar. Entonces es fundamental e importantísimo verlo, por más de que claramente a los números está, de que ahora somos en vivo, por ejemplo, 15 usuarios, y si estuviésemos viendo una entrevista de Agustín Laje seríamos seguramente 25 o 30. Bueno, pero esto es mucho más importante que cualquier entrevista que podamos ver de Agustín, que vamos a ver después más adelante, pero ahora a continuación vamos a seguir con un video reciente de Nicolás Márquez. Pero como les digo, no estamos acá para simplemente ver algo entretenido o para sumar views, sino para ir a lo importante de la batalla cultural que nos estamos jugando en estos meses y en estos días con este caso Beatriz.